Vamos a esperar un par de minutitos por si viene alguien más. Ya, ¿hay dudas? Niños, ¿hay duda con lo que vimos hasta el viernes que fue esto? Jóvenes, ¿me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. ¿Hay dudas? No, Ya. Entonces vamos ahora y aquí van a comenzar a notar que el modelo formal o matemático que vamos a analizar en primera instancia es exactamente equivalente a lo que hemos visto en la teoría del consumidor. Uno de los objetivos de la empresa, recuerde, o el, vámonos lo más general, el objetivo último de una empresa desde la óptica privada es el lucro, ganar platita, maximizar utilidades. ¿Cómo lo logra? Vendiendo algún bien o servicio que es capaz de satisfacer necesidades. ¿Hay dudas hasta allí? ¿Qué es lo primero que vimos en el curso? ¿Hay dudas? no, Bien. Entonces, para eso, y lo vamos a ver en un rato más, o en la clase del miércoles en el peor de los casos, la empresa, la empresa se ve enfrentada a cualquiera de dos situaciones. Y la primera que vamos a analizar es lo que viene a continuación. ¿A qué me refiero con cualquiera de dos situaciones? Lo siguiente. Un objetivo entonces, para lograr ese objetivo último de maximizar utilidades, da cuenta de que desea o requiere maximizar un cierto nivel de producción dado un cierto presupuesto también que tiene para contratar factores productivos. En el ejemplo que analizamos el otro día, la tierra, la estrelladora y los
personas que trabajaban en ese sistema productivo de quintales de trigo, obviamente los propietarios de la maquinaria, los propietarios de la tierra, que no tiene por qué haber sido el mismo tipo que explotó la tierra, y los individuos, ¿qué es lo que hacían? Le proveían de los recursos o insumos o factores productivos a la empresa, digamos, una empresa cualquiera, simbólica, en la que se iba a dedicar a la explotación y comercialización de quintales de trigo. Y si se dan cuenta y algo saben de la realidad empresarial hoy día, cada vez más las empresas, en general, han ido eficientando su gestión. ¿Qué significa eso? Que es dable pensar entonces que estas empresas trabajan sobre la base de un presupuesto. Ellas deciden qué cantidad de plata van a dedicar a la contratación de los factores productivos que les permite producir los bienes y servicios antes identificados. ¿Hay dudas con aquello? El concepto. La USACH, cuando planificó las clases o cuando planifica las clases en una situación normal, determina la cantidad de cursos que tiene que servir. Y sobre ello entonces, y con la cantidad de platas que le puede proveer o el Ministerio de Educación o por autogestión y venta de otros bienes o servicios, sabe que va a contar con 5 millones de pesos para contratar todos los profesores que requiere, por ejemplo, para la otorgación del servicio educacional. También va a determinar cuánto debe contratar de auxiliares, cuántos computadores se requieren, etcétera. Pero va a tener una cantidad de platita que mediante su uso le va a permitir adquirir o arrendar la propiedad, entre comillas, de ciertos factores productivos. Si se dan cuenta, es un símil a lo que veíamos en la teoría del consumidor respecto de qué es lo que pasa con el caso de cada uno de nosotros. Conocido nuestro ingreso o renta, tratábamos de determinar cuánto era la cantidad consumida óptima de los distintos bienes que consumimos. Aquí pasa lo mismo. La empresa debe decidir cómo asignar su presupuesto a efecto de maximizar la producción. ¿Hay dudas, jóvenes, niños? Niños, ¿me entienden lo que digo? Sí, profe. Bien, entonces, ya entendido lo que hicimos respecto del mapa de isocuantas en una situación normal, que son de esta forma, vámonos, después les puedo explicar algo de esto en particular. Vámonos a la curva isocosto. En este caso, el símil a lo que vimos como la restricción presupuestaria en la teoría del consumidor, ahora la vamos a denotar o connotar como la función isocostos. Pero es un símil, es el presupuesto con el cual cuenta la empresa. Si entienden el concepto, ¿qué significa el prefijo iso? Lo debieran conocer. Era igual o no. Igual. Eso lo tienen que, ustedes tienen, hoy día no me acuerdo en este minuto, existen en las mallas de estudio los ramos de dibujo técnico, ¿o no? ¿No? Yo no lo tengo, al menos, profe. Ah, ya. Bueno, pero el prefijo ISO significa igual. ¿Y costos qué será? Es estúpida la pregunta, pero no la respuesta. ¿Qué será costos? Costos. Costo, no hay más. Bueno, entonces el concepto de isocosto significa igual costo. ¿Y qué es lo que entonces podemos plantear? Lo siguiente, que la isocostos, que no es otra cosa que la función de costos, que la denotaremos por C sub t, la podemos representar por lo siguiente, omega por L más R por K, en donde L y K es la dotación de factores productivos.
dotación de factores. Y omega y R minúscula, es decir, W chica minúscula, y R representan el precio unitario de cada uno de los factores productivos respectivamente. Es así como, no sé si alcanzan a ver la lámina, ¿están viendo una lámina o no que dice curva isocosto? Sí, profe. Bueno, omega es el precio unitario del factor trabajo, R el precio unitario del factor capital. Entonces podemos plantear la isocostos como CT es igual a omega por L más R por K. Si se da cuenta hay un perfecto correlato con lo que hicimos en la teoría del consumidor, donde decíamos que el ingreso o la restricción presupuestaria era PX por X más PI por Y, pensando en un mundo de dos bienes, y aquí estamos haciendo lo equivalente o análogo en la concepción de estar trabajando con dos factores productivos, mano de obra, y todo lo que no sea mano de obra es el capital. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, no sé si Dígame. fue mi internet o el suyo, pero podría repetir lo último que se cortó. Que aquí tenemos entonces que la función isocosto es un símil a lo que vimos con la restricción presupuestaria en la teoría del consumidor. Eso fue lo que dije. ¿Hay dudas? Sí, yo tengo de repente un poco inestable que me aparece un mensaje, su conexión a internet es inestable. Sigo con los problemas con BTR, pero ya estoy aburrido a reclamar si no sé si no tienen la voluntad de resolver o no tienen los recursos técnicos para resolver el tema. Y no soy el único. Por lo menos varias gente que tiene BTR está con el mismo problema. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? No, profe. Ya. Si suponemos que CT es el presupuesto, en el fondo esto es el presupuesto, si eso es lo que estoy diciendo. En la presupuesto, ¿qué significa el prefijo pre? ¿Qué significa el prefijo pre? Educación preescolar, educación preuniversitaria, Antes, antes. Ya, esta es la cantidad de plata que determina la empresa entonces antes de incurrir de verdad en los costos. Pero yo hoy día digo, hoy día pensando un día uno de un mes cualquiera o de un año cualquiera, este año, este mes, mi sistema productivo, mi empresa va a disponer de 100 lucas para gastar en factores productivos. Punto. Y no tengo más que 100 lucas a menos que pase alguna cuestión extraordinaria que tendré que entonces, si es una cuestión extraordinaria, echar mano a recursos adicionales o extraordinarios también. Pero en una situación de ceteris paribus, es decir, dándose una situación pseudo normal o pseudo en estado de régimen, sé que voy a disponer solo de 100 lucas para gastar en factores productivos. Entonces, si suponemos que esto es conocido, se subté, y que omega y R, omega, W chica y R minúscula, esa es una R para mí, ¿eh? Así hago la R minúscula yo. Si omega y R son constantes, ¿cuáles son las incógnitas en esta función? C sub t. Y C sub t significa costo total nomás, ¿eh? No es magia, es un código mnemónico. la L con la K, No te entiendo, mi niño. la L con la K, Es decir, la dotación o la cantidad de factores productivos. Efectivamente. Por lo tanto, si esta función que allí tenemos la tratamos de representar gráficamente, ¿qué forma tendrá dicha función? ¿De qué tipo será? Lo primero, recuerden que tiene que mirar, es la pendiente. ¿Por qué? Porque eso da cuenta de la relación entre los factores productivos. Y si han entendido lo que estoy diciendo, ciertamente, si una empresa decide contratar con un presupuesto que es limitado y fijo, decide contratar una mayor cantidad de trabajo, dados los precios de los factores, necesariamente, como cuenta con un presupuesto limitado, ¿qué tendrá que hacer respecto de la contratación de capital? ¿Aumentarlo o disminuirlo?
Disminuirlo. disminuirlo. Por tanto, la relación en la contratación de factores productivos, esta función, a través de esta función, la contratación de factores productivos se describe mediante una relación directa o inversa. Directa. No escuché. Directa. Inversa. ¿Entiende? Tenéis 100 lucas para contratar factores. Los precios de los factores son constantes. Si yo quiero contratar mayor mano de obra, necesariamente, como tengo 100 luquitas, no más que tengo que hacer con el capital. Bajar el otro. Por lo tanto, la relación como es. Inversa. Y por tanto, la representación gráfica de esta función tendrá que ser una función con pendiente Negativa. Negativa. listo. ¿Hay dudas, cabros? Y por otra parte, si observan, nunca olviden, pendiente con cavidad. Para determinar la concavidad usted tiene que fijarse en el grado de la función que tengo allí en la pizarra, ¿de qué tipo es? ¿De qué grado es? 1. 1. Por tanto, la representación gráfica o geométrica de ella será una función Lineal. lineal. Listo. Cabros, si lo que tienen que aprender es a pensar, no pesquen las cuestiones de memoria. Piensen, el análisis que estoy haciendo es una estupidez, pero eso me está exigiendo el pensar y por lo tanto, si logro detectar aquello, no hay duda que mi saber mejora, mi aprendizaje mejora, porque entiendo lo que significa, entiendo lo que connotan. No estoy haciendo cuestiones de memoria, esta la grafico, pendiente negativa, ta. No, el porqué de la cosa. Siempre busquen el porqué de la cosa. Eso debiera caracterizar a los ingenieros. Ahí está la representación gráfica. Y hay un par de puntos que son notables. Que son estos de aquí, los vértices. Esto es CT partido por R, ese vértice. Y este otro, CT partido por omega. Si aquí tenemos voy al recuadro medio celestito, no sé si alcanzan a distinguir un poco los colores, pero este es no es blanco blanco, el recuadro que hay aquí. CT es igual a omega por R, lo que estoy tratando de hacer es determinar la pendiente, por lo tanto diferenciamos, derivamos. Como omega y R son constantes, al derivar vamos a llegar a que de K de L, que no es otra cosa que la pendiente de la isocosto, es menos omega partido por R. Hasta aquí. Hasta este paso. ¿Hay dudas? Niños. No. Bien. Por lo tanto, eso lo manifiesto aquí por el ángulo. La pendiente es menos omega partido por R. ¿Me siguen hasta allí o no? Sí. Niños. Ya. Y aquí podemos definir entonces lo siguiente. Acuérdenme a lo que vayamos terminando la clase hacerles una pregunta. Entonces podemos definir lo siguiente. Sea omega partido por R, omega partido por R, omega partido por R, tal cual hemos definido en la teoría del consumidor. Ahora vamos con el símil. Tasa marginal de sustitución en el mercado, eso representa la supra M, mercado, de L por K. ¿Y qué es lo que es? La relación de precios absolutos de los bienes. Y esto nos da cuenta del precio relativo, que es el que nos permite tomar decisiones. Recuerde que siempre, en todo proceso decisional que tiene que ver con los 4 primeros principios de la economía que analizamos un minuto, no siempre tomamos las decisiones blanco-negro,
sino que en términos marginales. Términos marginales, váyase a lo matemático, marginal significa la derivada, el cambio, el d, la diferencial. Por lo tanto, estamos haciendo un comparativo, estamos relativizando. Y es eso este cociente. Aquí estamos relativizando los precios. ¿Hay dudas? Bueno, ¿y qué es lo que representa? Lo mismo que sabíamos de la teoría del consumidor. Si miran el monito ahora, cuando nos movemos de A a B, de A a B, están viendo el gráfico, ¿no? Sí, De A a B, cuando me muevo de A a B, de A a B, ¿qué está ocurriendo con la contratación de trabajo? ¿Me escuchan o no, Aumenta. niños? Bajo aumento, ¿no? Y por lo tanto la de capital, disminuye. Baja. listo. Bueno, ¿y qué es lo que representa entonces la tasa marginal de sustitución en el mercado de L por K? La cantidad de pesos que yo debí, en este caso, al moverme de A a B, la cantidad de pesos que yo debiera dejar de usar en la contratación del factor capital para efecto de que contratando una unidad más de trabajo, el costo total o el presupuesto permanezca. ¿Cómo Igual, permanezca el presupuesto? igual, Igual, listo. A lo largo de toda la línea, ¿cómo es el costo o presupuesto? El costo, CTEP. A lo largo de toda la línea verde que ven en el monicaco. ¿Cómo es? El costo. ¿Igual o distinto? igual. 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 La línea verde, esta, es la ISO costos. ISO costo. Igual costo. Les pregunto, ¿cuál es el espacio presupuestal? ¿Cuál es el espacio que denota las posibilidades de contratación de factores por parte de esta empresa, dado el presupuesto con el que cuenta para dicha contratación? El área bajo la recta. Todo eso. Acotado obviamente por la línea verde, que es la función ISO costos. Pero ciertamente piensen, si estamos aquí, ese punto es factible, el punto C, en términos de contratación de factores. Sí, ¿Es óptimo, cree usted? Dado que la empresa dijo, voy a No, gastar 100 lucas, pero en este punto significa gastar 70 lucas. no es óptimo. no, No es óptimo en el sentido de que no va a poder obtener todo el nivel de producto que desee, dado el presupuesto que cuenta. Si se van al mundo real, ocurre muchas veces en las instituciones fiscales, que también operan en base a presupuesto. Y lo mismo ocurre en general en una universidad estatal como la nuestra también. La autoridad, el Estado, le da 100 luquitas a la USACH. Y aquí la USACH estaría gastando 60 luquitas, supongo usted en el punto C. Para el próximo año, porque esto opera en general en términos anuales, para el próximo, estoy hablando de las instituciones fiscales en general, para el próximo año, para efectos de contratación, por ejemplo, de profesores, en vez de la autoridad darle 100 lucas, le va a otorgar solo 60. Por lo tanto, la posibilidad de producir el servicio educacional el próximo año va a mejorar o empeorar, creerían ustedes. En términos del quantum, por lo menos. No sé si de la calidad, pero del quantum, de la cantidad. Empeora. Empeora. Bueno, y por eso tiende a ocurrir que en general las instituciones fiscales muchas veces tiendan a gastar la totalidad del presupuesto, aun cuando, y perdón por lo que digo, aun cuando sean estupideces, pero se la gasta toda porque si no el próximo periodo los van a castigar y les van a otorgar una menor cantidad de presupuesto. Pasa en el mundo real, pero eso lo va a aprender después usted cuando entra al mundo laboral. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay No, profe, dudas?
Niños, ya, bien. Y estos puntos, los vértices, ¿qué es lo que representan? Si se dan cuenta, son nada más este, por ejemplo, el vértice D. ¿Qué representa? La cantidad máxima que se podría contratar de trabajo, destinando todo el presupuesto a la contratación de dicho factor. ¿Qué representa el otro? Ese de allá arriba. La cantidad máxima que se podría contratar de capital, destinando todo el presupuesto a la contratación solo de dicho factor. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, bien. Si en esta situación, a ver si puedo borrar, no pude, así pude. Ya. Les pregunto, si en esta situación el presupuesto aumenta un 10%, por ejemplo, la cantidad que vamos a asignar a la contratación de factores, aumenta un 10%, y los precios de los factores, ambos, aumentan también un 10%, ¿qué ocurre con el espacio presupuestal? Aumenta. En vez de 100, me van a dar 110 lucas. Y los precios, hagámosla fácil, eran 10 lucas y ahora son 11 lucas para cada factor. ¿Cambia la cantidad máxima que podemos contratar de factores productivos? Es decir, los No, vértices. ¿Ah? ¿Cambia? no, no, Por lo tanto, ¿qué ocurre con el espacio presupuestal? se mantiene. Se mantiene. Las posibilidades de contratación de factores se ven o no alteradas. No, No. Por lo tanto, los volúmenes de producción, a priori podemos tentar que debieran ser distintos o iguales que al inicio, que en la situación inicial, digo. iguales. Iguales, listo. ¿Qué ocurre si aumenta el presupuesto en un 8% y el precio de los factores en un 3%? ¿Qué ocurre con el ambos? ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Aumenta Aumenta, desplazándose hacia dónde la línea verde. hacia la, o sea, hacia Hacia la la derecha. derecha. ¿En qué forma se desplazaría? Si ambos factores varían en una misma proporción su precio. Este Paralela. cociente cambiaría, la pendiente cambiaría, No. no. Por lo tanto, el desplazamiento, ¿de qué forma sería? Paralelo. Paralelo, ya. Las posibilidades de contratación aumentan o disminuyen. Aumenta Por lo tanto, la empresa va a ser capaz de, a la larga, producir más o menos. más. Ya. ¿Hay duda? ¿Qué ocurre si aumenta el presupuesto un 8 y el precio de los factores productivos en un 14%? ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Se expande Disminuye, o contrae? se contrae. ¿Y de qué forma sería? Y eso lo veríamos refrendado por un desplazamiento del isocosto hacia la izquierda. ¿De qué forma se desplazaría? Paralelo también. Paralelo, ya. ¿Qué ocurre si ceteris paribus lo demás? Solo aumenta el precio del trabajo, ceteris paribus lo demás. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Solo aumenta el precio del trabajo. Profe, se le cortó la conexión justo cuando iba a explicar el último caso. No, no iba a explicar. Estoy preguntando, ¿qué ocurre si ceteris paribus lo demás solo aumenta el precio del trabajo? Rota. La recta. Derrota.
pivoteamos sobre este eje acercándonos al origen, porque esto sería el CT, el presupuesto que está dado partido por omega 1, donde omega 1 es mayor que omega 0. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Niños, ¿qué ocurre con el espacio presupuestal? Disminuye, Por lo tanto, las posibilidades de contratación de factores. disminuye también. Si la tecnología está dada, voy a poder producir más o menos. Menos, Ya. ¿Hay dudas con lo que puede ir ocurriendo? ¿no? Bien, vamos entonces finalmente. Ya. Bien. Entonces, lo que les decía hace un ratito. A priori, el objetivo puede ser este. Ya. ¿Alcanzan a ver lo que escribí o no? Sí, profe, Niños, muñequitos. sí se ve. Maximizar Q, que es una función que depende del trabajo y del capital, sujeto a la restricción presupuestaria o restricción de presupuesto o isocostos, como quiera, en donde omega por L más R por K es igual a CT0. ¿Qué estoy connotando con aquello? Que el costo lo conozco, el presupuesto lo conozco. Sé que la empresa tiene 100 lucas para gastar en factores. Y obviamente existe la no negatividad. ¿Se pueden contratar menos 5 personas en un sistema productivo? Usted puede echar 5 personas del trabajo, pero puede contratar menos 5. No, Puede usar menos 7 computadores, si pensamos como parte del capital, no, profe. y se pueden producir menos 7 pares de zapatos, tampoco. Entonces existe la no negatividad de las variables. Ahí está, L, K y Q. ¿Cuál y por qué? La pregunta del millón. Explíquenme cuál y por qué. Obviamente la pregunta que le estoy haciendo tiene que ver con el título de la lámina. ¿Cuál es el óptimo técnico del productor y por qué? ¿Ven el mono, no? Sí, profe. Ya, pues, entonces, El ya óptimo pues sería niños, el punto participen. E, Ya, profe, pero ¿por qué no es A? porque no es el máximo que pueden producir. Que puede contratar. Y por lo tanto, Eso, obviamente eso, para situarnos en el punto A, sería para producir Q sub 8. Vean, le hizo cuánta, Q sub 8. Para producir Q sub 8 unidades, ¿sería necesaria tanta cantidad de plata
tener un nivel de presupuesto como el que existe hoy día? No, No, listo. Ya, ¿por qué no es B? Si se dan cuenta, esto es lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor, ¿ah? Por lo tanto, esto es una forma de volver a repasar el modelo aquel. ¿Por qué no B? no es como un punto medio entre No, 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 ambos. no. No me digas eso del punto medio. Eso es meramente accidental por las características del mono que yo hizo. Que yo hice, digo. No, no lo digas por el punto medio. Tienes que ver qué es lo que está ocurriendo con el uso del presupuesto. ¿La empresa está gastando bien la plata ahí en contratación de factores? Dada la forma de las isocuantas. No, No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reasignar el uso del presupuesto. ¿Y qué debe hacer en particular? Si es que está parada en B, la empresa. ¿Hacia dónde se debe mover y qué connota? ¿Qué significaría? contratar más de K y subir. Contratar más capital y dejar de contratar trabajo, es decir, ascender por la isocosto. En la medida que se mueva hacia allá, recuerden, las isocuantas son infinitas, aquí yo solo grafiqué 3, Q0, Q5 y Q8. En la medida que se mueva hacia allá, la producción va a ir aumentando. Bien, ¿por qué no es C el óptimo? Porque no está bien distribuido y hay que aumentar el L y bajar el K. Ya, pero dímelo bien, debe aumentar la contratación de factor mano de obra, dejando de contratar capital a efectos de ir aumentando su nivel de producción. Sí. ¿Por qué no D? Porque está sobre la línea presupuestaria. Está fuera. Eso, fuera. Porque si me decís sobre, uno lo puede confundir con el punto E. Está fuera, está más allá de la isocosto. Por lo tanto, está fuera o es un punto inalcanzable en términos presupuestarios hoy día. Si bien podría ser un candidato óptimo no restringido, ¿es hoy día factible el punto D? D de dedo. Con el nivel de presupuesto que tiene la empresa hoy día, ¿podría acceder a volúmenes de producción dados por D? No, profe, no podría. Ya. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el punto óptimo? El punto E, el Q0. El punto E, pero con un nivel de producción Q sub 0. Y si se dan cuenta gráficamente, ahí se vuelve a cumplir algo que ya conocemos. Geométrica o gráficamente, cómo son las pendientes de la isocuanta y la pendiente de la isocosto. ¿Cómo son en ese punto? Iguales. Iguales. Y sabemos que esto menos la tasa marginal de sustitución técnica de L por K, entonces es igual a menos la tasa marginal de sustitución en el mercado de L por K. O, de otra forma, producto marginal de L partido por producto marginal de K. Saco el signo menos que aparece en ambos lados de la identidad. Es igual a omega partido por R. Es esa la condición de optimalidad. Eso es lo que está ocurriendo en ese punto E, que esto, al igual hicimos en la teoría del consumidor, lo puedo expresar. Esto es solamente una cuestión geométrica. Aquí igual hay pendientes, pero eso lo puede llevar a una connotación conceptual. Y le va a decir esto, omega, perdón, producto marginal del trabajo, partido por omega, tiene que ser igual al producto marginal del capital partido por R.
Y esta última expresión, la doble asterisco que escribo aquí, lo que me está indicando es un símil a lo que vimos en la teoría del consumidor. Esto me dice que el producto marginal aportado por el último peso gastado en cada uno de los factores productivos tiene que ser exactamente el mismo. ¿Entienden lo que digo? Si se dan cuenta en esa expresión, no significa o no fuerza, no es una norma a que las productividades marginales sean iguales o que los precios sean iguales. Podrían serlo indudablemente, pero lo que buscamos es que la relación sea la misma. Me vengo para acá al lado a la izquierda. El último trabajador contratado me produjo 16 chocolates y me costó 4 pesos contratarlo. Un chocolate más artesanal, si usted quiere. Pero en esta misma empresa también hacemos otro tipo de chocolate, más masivo. Y la última máquina que contraté me produjo 96 chocolates y me costó 19 pesos. No, 24 pesos, perdón. Y me costó 24 pesos. ¿Son iguales las productividades? Este es el trabajo y este es el capital. ¿Son iguales las productividades marginales? No. ¿Son iguales los precios? No. Pero están en la misma proporción, no sé si se da cuenta. 16 sobre 4 está en razón 4 es a 1. 96 sobre 24 está en razón 4 es a 1. ¿Qué podemos inferir? Que el último peso gastado en trabajo me reportó 4 chocolates. El último peso gastado en capital también me reporta 4 chocolates. A pesar de que las productividades marginales son distintas y que los precios son distintos. ¿Podrían ser iguales? Sí. Podría ser razón 8 es a 2, 8 es a 2, indudable. Si las productividades marginales son iguales, para aseverar que estamos en el óptimo, los precios tienen que ser iguales, o si no es imposible. ¿Entienden lo que digo? ¿Hay dudas, niños? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Profe, Dígame. yo sí tengo una duda. O sea, Francisco, aquí corra. cuando nosotros encontramos el óptimo, estamos asumiendo que ese punto me entrega el coste mínimo de producción. Para ese nivel de producción. Ah, ya. Para ese nivel de producción. Aquí claramente están indexados. Con este costo, línea verde, lo más que puedo obtener en términos productivos, dada la forma de la isocuanta y por tanto los coeficientes técnicos de uso de los factores productivos, se da en el punto E, es decir, Q sub 0. Con CT0 puedo producir nada más que Q sub 0, o al revés, para producir Q sub 0 el menor costo en el cual debo incurrir es CT0. Sí, que son las dos posibilidades que tenemos. Delante yo escribí una, maximizar Q igual a Q función de L, K sujeto A, pero también tenemos la condición inversa. Yo sé cuánto debo producir, me gané una licitación para entregar raciones alimentarias a la USACH. Sé que todos los días tengo que llegar con 1000 desayunos, que tienen una cierta característica en términos orgánicos, en términos del potencial nutritivo, en términos de los carbohidratos, calorías, todo lo que le van a meter las nutricionistas. Yo sé que tengo que entregar las 1000 raciones, por lo tanto conozco el volumen de producción en ese caso. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Cumpliendo con los estándares y las normas alimentarias, voy a tratar de producir las 1000 raciones al menor costo posible, que es el otro problema al cual se puede ver enfrentado el productor. ¿Hay dudas?
Ahí yo no estoy maximizando la producción, estoy minimizando los costos dada la producción. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, no sé si me va a caer, pero ya. Que una pregunta que me hizo, no me acuerdo quién ya a esta altura, pero algún compañero de este curso que me dijo, profe, ¿por qué estamos usando las funciones Kapf-Douglas en la teoría del consumidor? Y de hecho era eso lo que se les preguntó en la prueba. Y efectivamente se puede. Ahora, ¿cuándo tienen mayor aplicabilidad? Ahora, en la teoría del productor. Entonces, supongamos una función tipo Kapf-Douglas. Para que veamos un par de cositas significativas que tiene. Lo tengo que hacer acá porque se me olvidó meter una lámina en blanco entre medio, entonces tendría que dejar de compartir, crear la lámina, volver a compartir, no lo voy a hacer. Supongamos una función de tipo Kapf-Douglas, que son de esta forma. Estrictamente mayores que cero, pero ya, en general, mayor o igual a cero. Si alguno de los dos fuese cero, obviamente significa que se está contratando de un factor productivo, por lo tanto, la representación gráfica no podría ser como la que tengo aquí en términos de la isocuanta, la función azul, Q sub 0. Tendría que ser estrictamente mayor, pero en general se tiende a poner eso. O si quiere, lo ponemos como estrictamente mayor, listo, para que no se me complique. Ya. ¿Hay dudas hasta ahí? No he hecho nada todavía, solo estoy definiendo la función. Bueno, y aquí el alfa más beta, se conoce como el grado de homogeneidad de la función. El grado de la función, si usted lo ve en términos matemáticos. Alfa más beta es n. Si esto fuese 2 y esto fuese 3, esta función sería de grado 5. Si esto es 0,8 y esto es 1,2, el grado de la función es 2. Si esto es 0,6 y esto es 0,4, el grado de la función es 1. Cuidado, no significa que sea lineal, porque claramente esto es una función hiperbólica. Y por lo tanto, la representación geométrica es más o menos como la función azul que tengo en el mono. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? Yo no al menos, profe, no tengo dudas. Ya, bueno. Entonces, miren, vamos a encontrar un par de cositas notables para esta función. Calcúlenme el producto marginal de L con esta función, lo escucho. Recuerde, producto marginal de L de Q a de L. Vamos. Alfa, L a la alfa menos 1. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que alfa por L elevado a alfa por K elevado a beta partido por L. Es decir, alfa Q partido por L. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya.
Si se dan cuenta, tengo que el producto marginal del trabajo es igual a alfa veces Q partido por L. ¿Qué es lo que es? Esto lo conocen, ¿ah? Lo hicimos cuando vimos las trilladoras, la tierrita y los trabajadores. ¿Qué es lo que es Q partido por L? Producto medio ¿De quién? de los trabajadores. Del trabajo. Entonces, por una parte tenemos esta condición. Producto marginal del trabajo es igual a alfa veces el producto medio del trabajo. Cántenme el marginal del capital ahora. Lo escucho. Ya, pues. Vamos con el producto marginal del capital. Beta por, ¿Eso me ibas a decir o no? sí, sí, o beta igual a Q partido Muy bien. por K. Beta Q partido por, K. es decir, el producto marginal del capital es igual a beta por el producto medio del capital. ¿Hay dudas? No, No, profe. ¿Hay dudas? no, profe. Ya. Por otra parte, miren, a esto lo voy a llamar expresión, le vamos a sacar varias cositas a esto. Yo creo que el miércoles vamos a ver un ejercicio matemático de cómo obtener el óptimo, pero hoy día nos vamos a dedicar a lo más conceptual, para que entiendan cuestiones que van a ser importantes después, ya sean las pruebas, los comentes o los ejercicios, qué sé yo. Acuérdenme hacer una pregunta al final. Bien, de la expresión 1, de 1, ¿hay duda? Pasé ese multiplicando nomás. El L, para allá. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Sumo estas dos expresiones. ¿Qué nos va a quedar? Préstenme atención porque me voy a saltar un paso. Al sumar, término a término, miembro a miembro, ¿qué nos queda? Alfa Q más beta Q, eso según lo que dijimos aquí arribita, alfa más beta es N. Por lo tanto, al sumar 1 más 2, llegamos a que NQ es L producto marginal de L más K producto marginal de K. Y esto lo voy a ocupar, no sé si hoy día, pero en alguna otra clase. Eso por una parte. ¿Hay dudas hasta ahí? Y que es para demostrar lo que tiempo atrás dedujimos como la región económica de producción, que era la que estaba contenida en el mono que vimos entre los puntos B y C. Esto tiene que ver con aquello, que es una extensión del teorema de Euler, que se escribe Euler. Pero eso en su minuto se los voy a hacer ver.
¿Y por qué? Porque tiene que ver con la forma de remunerar de los factores productivos. Pero que todavía nos falta una cosita para poder verlo. Ya. Segundo, de nuevo desde 1, de la ecuación 1, por definición el producto marginal de L, ¿qué es lo que es? De Q a de L. Entonces, de 1, de Q a de L por L partido por Q es igual a alfa. Y de 2, de Q a de K por K partido por Q es igual a beta. Le pregunto, estas dos cuestiones, ¿qué son entonces? Ese concepto ya lo conocen, ¿ah? Ahora aplicado a lo que nos convoca, pero como concepto lo conocen. ¿Qué es lo que es eso? Si se da cuenta de Q sobre Q partido por dl sobre L, esto no es otro que variación porcentual en Q partido por variación porcentual en L. Variación porcentual en Q partido por variación porcentual en K. ¿Qué son estas cuestiones, estas dos? Ese Elasticidad, concepto. ¿Ah? elasticidad. Coeficientes de elasticidad. Pero ¿cómo me lo definiría ahora? Sería Alfa, la ¿qué elasticidad, representa? Dale, dale. sería la elasticidad de la producción respecto del trabajo. Correcto, La otra sería la elasticidad de producción respecto del capital. correcto. ¿Qué es lo que son el alfa y el beta entonces? Para la función tipo Kapf-Douglas, alfa y beta representan el coeficiente de elasticidad producto-insumo. Alfa, producto-insumo-trabajo. Beta, producto-insumo, capital. ¿Qué significa? Si tú supieras, tú, cualquiera, no me refiero a ti en particular, mi niña, que alfa, escribo aquí, alfa es 0,8, beta 0,4, 0,4. Significa que si tú aumentas en un 10% el uso del trabajo, ¿cuánto aumentaría la producción? Un 80%, no, pues un 8%, Un 8%. Y si aumentas un 10% el uso del capital, ¿cuánto aumentaría la producción? un 4%. Si aumentas el uso de los factores productivos en un 10%, ¿cuánto aumentaría el producto? No lo Un penséis tanto, si ya me lo dijiste. 1,12%. Un 12%. Listo. Eso es tremendamente importante, porque eso último tiene que ver con los rendimientos a escala de los factores productivos, que es lo que vamos a ver el miércoles. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, No, profe. Ya que en los apuntes están esas deducciones que le hice, pero es que hay algo más que quiero hacer, pero no voy a alcanzar. Porque debiéramos esto quizá analizarlo para que lo conceptualicen mejor después de hacer un ejercicio matemático. Y eso ya lo voy a hacer el miércoles. Y como me voy a ceñir a lo que decretó la autoridad, que las clases deben ser de 1 hora, tengo que parar. ¿Hay dudas hasta aquí? Ya vamos a